La poeta Andrea Cabel ha reeditado el libro A dónde volver, poemas reunidos, ahora bajo el sello de Revuelta Editores. No se trata de una reunión convencional de sus poemas, sino como lo apunta acertadamente el recordado poeta Eduardo Chirinos en el prólogo, es una reordenación selectiva de estos poemas, lo que nos permite una nueva y diferente lectura de los mismos. Justamente sobre este libro conversé con Andrea y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos ceden siempre un espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en su local en Camino Real, en San Isidro, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Andrea Cabel, aquí en Letra Capital. Hola Andrea, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre esta reedición de A dónde volver, poemas reunidos, que ha sido publicado por Revuelta, en una bonita edición. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Carlos, muchas gracias por tu tiempo también y por permitirme estar aquí ahora contigo. Quisiera empezar la charla, como suelo hacer siempre, con una curiosidad que es cómo se van gestando los libros. En este caso, A dónde volver se publicó en el 2016, si no me equivoco, ¿no? Fuera del Perú. Y es, si bien señala digamos, el subtítulo, Poemas Reunidos, como bien apunta nuestro querido Eduardo, es una reordenación de los poemas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de darles ese nuevo orden que, como dice muy bien Eduardo, implica incluso una nueva lectura, una nueva manera de aproximarse a los poemas? Este libro se nutre de otros libros, específicamente de Las falsas actitudes del agua, de Uno rojo, y por ahí algunos poemas que salieron en prensa. Asimismo hay alrededor de 11 poemas inéditos. Traté de reagrupar los poemas acorde a lo que me pasaba en ese momento. Por ende, el libro es algo así como una especie de radiografía de cómo estaba yo en ese momento y de cómo entendía tanto lo que me pasaba como la incertidumbre hacia un futuro, ¿no? Porque para mí acabó el doctorado y no sabía muy bien qué iba a pasar conmigo, qué iba a hacer después de eso. Como que la estructura se iba y empezaba, entre comillas, un espacio de libertad en el que tenía que decidir varias cosas, ¿no? Y me di cuenta de que la pregunta a dónde volver era en realidad una forma de reencontrarme con mis raíces, con mi pasado, con otra forma de imaginar mi futuro. Claro, cuando leía o releía los poemas y hay algunos inéditos, como dices, pensaba en el título y pensaba justamente en que esto de volver, más allá de lo geográfico, implicaba un volver a uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Volver no es solamente regresar al Perú, como indicas, de una manera geográfica, sino implica volver también a lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? Hacer poesía, hacer algo de periodismo, hacer algo de docencia, hacer algo de investigación, ser un poco como un ornitorrinco, como si tuviera que pensarme así, ¿no? Luego, otra cosa que pensaba mientras leía, sobre todo cuando terminé de releer los poemas, porque claro, uno busca algunas como constantes, pues, ¿no? Pensaba que todo el poemario, digamos, flota esta cuestión de la ausencia, ¿no? En casi todo el libro. Sí. Bueno, acá te respondo un lado con mi cerebro crítico. Dicen que la carencia, la ausencia, eso a lo que no se tiene es lo que motiva un discurso poético, ¿no? En parte estoy de acuerdo, porque si lo tienes ya es más difícil hablar de eso, ¿no? Mi poemario es un conjunto de deseos, es un conjunto de suspiros, ¿no? De como una inflexión respiratoria sobre algo que
que deseas y que todavía no tienes, o que tuviste y Y que perdiste. perdiste, claro. Ujú. Sí, eso también hay mucha... Hay mucho, historias de claro, pérdidas de por pérdidas. todos lados, ¿no? Ujú. Hay una pérdida que yo leí en ese momento como una pérdida maternal, una pérdida de pareja, una pérdida, una ruptura. Y hay varias pequeñas rupturas, ¿no? En metapoesías que intento hacer ahí, en un intento por hacer teatro con poesía también, que sale ahí, en La eternidad de una esquirla, que es un subtítulo de una parte del poemario en donde hay personajes A y B Ah, y que de- conversan. Y yo intenté, ¿no?, mezclar dos cosas que me interesaban muchísimo: el lenguaje de Tennessee Williams, que me parece que es como una dinamita, por su potencia, pero también por esa luz que puede tener, y la estructura de Samuel Beckett, que es una estructura de ruptura también. En sí mismo el teatro del absurdo rompe esquemas, rompe funciones. Entonces, la eternidad de una esquirla es eso, ¿no? Es el diálogo de dos partes que se han roto y que hablan entre ellas viendo cómo se sucede la separación, ¿no? Y sucede lo mismo con Fruta Partida. Fruta Partida también es la historia de una ruptura, y sucede lo mismo con algunos otros inéditos, ¿no? Ujú, sí, sí. Y también pensaba, eh, digamos, otros temas que por ahí se repiten, pero que están ligados en realidad todos a la ausencia de alguna manera, con pérdidas o con anhelos, ¿no? Que es, digamos, la familia por un lado, pero también el amor por otro lado, ¿no? Sí, son dos temas que se han ido repitiendo y han ido conversando entre sí. La familia, porque es también una ausencia, es también un vacío sobre el cual hago preguntas. Y las relaciones de pareja, porque son vacíos en tanto son rupturas, ¿no?, de las que hablo ahí. Ujú. Eh, Después, otra cosa que siempre te quería preguntar, que no sé, no recuerdo haberte lo preguntado en otras ocasiones, pero que me interesa mucho, es cómo es tu proceso de escritura. Eh, cómo sueles, digamos, darle preferencia a ese primer chispazo, o eres más de pulir puliendo. Me pasan dos cosas. De un lado, yo cuando escribo no me reconozco. O sea, es como si entrara en un momento de paréntesis y es solamente el papel y yo. Y cuando acaba ese momento, no, a veces ni reconozco lo que hago y ahí llega el momento o del pulido o de dejarlo ahí, ¿no? Por ejemplo, he escrito un nuevo libro, estoy terminándolo, va a salir publicado el próximo año, espero. Y ahí sí hay varios poemas que no he tocado, que han salido y que los he querido dejar así porque reflejan bastante del momento y reflejan bastante lo que quería decir, ¿no? Se aproximan a lo que yo quería decir. Yo creo que ese es un reto grande en la poesía, poder acercarnos a decir realmente lo que queremos decir. Ujú, claro, es una búsqueda incesante, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo utópica, ¿no? Sí, es muy difícil poder nosotros andamos armados de significantes más que de significados, ¿no? Y la poesía es el arte de saber combinar sonidos, imágenes, todo aquello que nos estimule como seres humanos, ¿no? Que estimule nuestra mente, nuestras emociones. Entonces sí, es utópico hasta cierto punto, pero hacia ahí vamos siempre, ¿no? El amor muchas veces también lo es. Y indefectiblemente hacia ahí vamos también. Sí, pues es verdad. Bueno, y en el caso del arte creo que si lo alcanzáramos, pues ya no tendría sentido, ¿no? Claro, sería más difícil de repente pensar, o sea, de por sí la pregunta de qué es el arte, qué no es el arte y cómo lo reconocemos y todo lo demás es una pregunta que ha sido transversal en la historia de la humanidad y no solamente en el área de humanidades, ¿no? Y yo creo que efectivamente, si tuviésemos las respuestas tan fáciles, estaríamos un poco de repente con este vacío existencial un poco más grande, de repente. Ujú. Eh, y como autora, ¿qué significa para ti, digamos, esta nueva reedición del libro?
Eh, aparte reencontrarte con el prólogo de Eduardo. Sí, para mí volver a leer el libro Ujú, fue una impresión fuerte. Yo no pensaba sacar el libro hasta que me di cuenta de que o lo hacía o ya no lo hacía más. Entonces ujú. estaba un poco empujándome a Claro, porque aquí tomar en el esto. Perú, digamos que no ha circulado mucho porque se publicó fuera. Exacto. Este libro fue publicado en el 2016 en una editorial pequeña que se llama Paroxismo en Pittsburgh. Ujú, Yo me traje en la maleta unos cuantos ejemplares y bueno, te cuento que los tuve que piratear. Me fui con un amigo que conoce de imprentas y todo eso y nos pirateamos unos 300 ejemplares y esos 300 ejemplares fueron los que se vendieron a lo largo de más o menos un año, algo así, no sé, y ya no existen. O sea, ujú. yo no tengo a dónde volver. Este, pero bueno, con esta nueva edición sí, ya por fin siento que el libro, entre comillas, existe, ¿no? Ujú, En las librerías, en los anaqueles. ujú. Eh, y aparte, digamos, de reencontrarte con tus poemas y con este nuevo orden de los poemas, reencontrarte con el texto de Eduardo también me imagino que es Sí, importante. sí, de todas maneras me hizo recordar un momento en el que él me apoyó muchísimo, más allá de lo que estuviese pasando a su alrededor o más allá del contexto por el que él mismo atravesase, Ujú, este, me apoyó mucho en algo en lo que yo ni siquiera creía, ¿no? Que era la propia poesía que yo estaba escribiendo. Y para mí ha sido súper importante volverme a leer porque me he dado cuenta que soy distinta. O sea, ujú, leyendo este libro me doy cuenta quién fui en ese momento y me doy cuenta también que ahora soy distinta y que el nuevo libro que he escrito es diferente, ¿no? Trato temas distintos, busco otras palabras, trato de estructurar mi discurso desde otras posiciones. La falta aparece, por supuesto, porque es importante hablar de lo que no está desde un discurso poético, pero este libro me sirve para reconocerme, para verme, para ver qué pasó y también para ver la larga distancia, ¿no? Han pasado 7 años, este, y son años en los que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Hemos sobrevivido a una pandemia, para empezar. ujú. Increíble, ¿no? Claro, todo lo que ha pasado. ¿Y de alguna manera eso está en el nuevo libro? Sí, sí, algo de lo que, de experiencias que me pasaron en pandemia, algo de lo que me obligó a ver el encierro, Ujú, algo de lo que me obligó a repensarme, ¿no? Y a pensar también mis vínculos a partir de eso, porque la pandemia me ayudó a darme cuenta que mi familia no eran solamente los que compartían mi apellido, mi sangre, sino era mucho más grande, era un grupo mucho más grande, porque el dolor de otras personas empezó a dolerme mucho, ¿no? Y a partir de ahí empecé a escribir algunas cosas. ujú. Sí, es verdad. Además de las pérdidas también, Por digamos, supuesto, ¿no? además de las pérdidas de amigos, Ujú, de familiares. sí. Em, bueno, también quería aprovechar para preguntarte algo, así como hemos hablado un poco de Eduardo, em, hay otro poeta que creo que también es importante para ti y que lamentablemente ha fallecido hace poco, que es Carlos Germán Belli. Sí, sí, Carlos Germán Belli ha sido un poeta al que yo he leído bastante, al que he conocido, con el que he compartido charlas, discusiones literarias, una persona entrañable. Este, y yo le dediqué un fragmento del libro, ¿no? Que se llama Fruta Partida, Ujú, justamente porque el primer poema incluso hace un diálogo con la poética de Carlos Germán Belli. Yo creo que es trascendental conocerlo y de alguna manera intento hacer un homenaje a, a la forma como él piensa las palabras y las estructura. ujú. Em, bueno, entonces me cuentas que ya hay un nuevo proyecto Ujú, que esperemos que salga el próximo año ujú. y que es totalmente distinto, digamos, a, a donde volver, que de alguna sería como el cierre de una etapa, Sí, ¿no? exactamente. Esa fue la otra razón por la que yo quería sacar este libro, ¿no? Primero porque si no lo sacaba ahora no iba a salir nunca. Ujú, Era algo que necesitaba y también es algo que me permite cerrar una etapa, ¿no? Cerrar
un momento tanto cronológico como personal, para empezar con algo distinto, ¿no? Muy bien, Ahora, gracias. espero que sea distinto, o sea, porque uno siempre tiene la idea de que puede estar innovando, de que puede estar haciendo algo diferente de lo que ha hecho antes, y al final quizás acabo repitiéndome en algunas cosas, no lo sé. Claro. Bueno, creo que yo igual hay cosas que uno, digamos que ya están demasiado dentro nuestro que igual van a seguir, ¿no? Parte del estilo, o sea, sí, puede ser. Sí, bueno, estaremos atentos a lo nuevo. Entonces, Andrea, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Y amigos, les recomiendo A Dónde Volver. Ya está en librerías, por supuesto, y aquí en Vallejo Librería Café. Ya. Gracias nuevamente. Gracias.